Espiando al péndulo loco. Itzhak Bentov. 3. Un código Morse de acción y descanso. Recordaréis del capítulo anterior que nuestros cuerpos físicos y toda la materia está compuesta de campos electromagnéticos interactuando, que vibran a extraordinarias frecuencias. A temperatura ambiente un átomo vibrará a un ritmo de 1015 hercios, lo que significa un 1 seguido de 15 ceros. El núcleo de un átomo vibrará aproximadamente a 1022 hercios. Son ritmos inconcebiblemente rápidos. En el proceso de inventar sistemas vivos hemos dado con órganos sensoriales que permitirán que esas cosas vivientes interactúen con su entorno. Se han tenido que utilizar los bloques de construcción de que se disponía que, como hemos visto, son muy agitados. A fin de comunicarse con una mente lenta, la naturaleza ha renunciado en gran medida a la tremenda capacidad de manejo de información que es inherente a la propia materia. Si un átomo está vibrando 1000 millones de veces por segundo, 1015 hercios, eso significa que ocupa dos estados distintos, todas esas veces por segundo. En otras palabras, que por ejemplo puede decir sí, no, tantas veces por segundo. Si pudiéramos ahora utilizar toda esta capacidad, superponiendo una modulación de este rápido comportamiento, que resultase que cambia este comportamiento bien sea en amplitud o en frecuencia, entonces dispondríamos de un dispositivo de comunicación ultraveloz. Esta es la velocidad que se utiliza en las interacciones moleculares, pero nuestros órganos de los sentidos son desesperadamente lentos para manejar directamente la avalancha de tantísima información. Bueno, pues después de un montón de experimentación, la naturaleza llegó a una solución razonable. Ha ligado a los átomos en moléculas, que tienen velocidades vibratorias inferiores debido a que tienen una masa mucho mayor. Con estas moléculas, que con todo y así están vibrando a velocidades de gigahercio, 109 GHz. Ha compuesto células vivas, que son los bloques de construcción de todos los organismos. Luego vinieron las células nerviosas especializadas, o neuronas. El resultado fue un sistema nervioso rudimentario que traducía la entrada sensorial en un código Morse más lento, del tipo de acción y reposo. Fue un proceso de ir reduciendo gradualmente las altas velocidades de vibración de los átomos hasta la velocidad vibratoria, razonable, de las moléculas, para llegar a la frecuencia, aceptable, de reacción de las células, que está en la gama de los 103 hercios, para una célula viva ensamblada. En otras palabras, una célula será capaz de reaccionar a estímulos de esa velocidad. Es muy posible que las sensaciones no procedan directamente a través de los órganos sensoriales, como por ejemplo, un malestar generalizado, o sentimientos de ansiedad y fatalidad, inquietud o euforia, que pueden provenir a través de un tipo de mecanismo diferente. Estas sensaciones podrían ser evocadas mediante la fluctuación de los diferentes campos en los cuales estamos inmersos, y por el índice de vibración de las estructuras moleculares del cerebro o de las glándulas endocrinas. En el último capítulo mencionamos el efecto de la luna en las emociones. Los cambios en el campo electrostático también pueden ocasionar esos efectos de lasitud o entusiasmo. Los órganos sensoriales. Como recordaréis de las clases de biología, nuestro sistema sensorial está compuesto por un sistema de células nerviosas sensoriales localizadas en los lugares adecuados de nuestros órganos sensoriales. Las células se hallan conectadas por largos filamentos nerviosos que se unen en manojos con los filamentos vecinos. Esto finalmente lleva a formar la médula espinal en la columna vertebral, que conduce hacia diferentes zonas del cerebro. Los estudios fisiológicos muestran que cuando una célula nerviosa sensorial no es estimulada, la emisión de esa célula consistirá en pulsos eléctricos, o espigas, como son denominadas, dispersos y espaciados desigualmente, Fig. 20. Sin embargo, si aplicamos presión o cualquier otro estímulo a esa célula nerviosa, su emisión se volverá muy rápida. Con cada estímulo la célula disparará andanadas de espigas muy seguidas. Su velocidad por unidad de tiempo dependerá de la fuerza del estímulo. Nuestro sistema sensorial al completo funciona de esta manera, ya sean las entradas ópticas procedentes a través de los ojos, de las acústicas a través de los oídos, o táctiles a través de la piel. El resultado final es una serie de espigas conducidas hasta la zona adecuada del cerebro. Resumiendo, nuestros sentidos nos traducen la realidad que nos rodea en un lenguaje de código Morse de acción y descanso. La acción se produce cuando la neurona dispara su espiga, y el descanso se produce cuando la célula se está regenerando y preparándose para el siguiente disparo. Sobre este código de acción-descanso nuestro cerebro nos construye,
por ejemplo, la forma de una rosa, su textura, su color y olor, en otras palabras, su característica de ser una rosa. O nos construirá una distante imagen de lejanas galaxias a través del objetivo del telescopio. Veamos qué otros sistemas funcionan sobre la base de acción-descanso. El más simple parece ser el péndulo. Todos estamos familiarizados con el ritmo relajado del péndulo del reloj del abuelo, moviéndose lentamente de un lado a otro. Se comporta según lo que los físicos han denominado movimiento armónico simple. Colguemos un peso de una cuerda y pongámoslo en movimiento para que describa un círculo, al que denominaremos trayectoria A. Este círculo conecta dos puntos, el primer y el segundo, en el plano en el que se mueve el péndulo. Limitemos ahora el movimiento del péndulo obligándole a moverse entre dos placas paralelas, que se van acercando cada vez un poco más una a otra, de manera que la órbita empezará a irse aplanando convirtiéndose en una elipse. A esto lo llamaremos la trayectoria B. Si todavía limitamos la órbita del péndulo un poco más, acercando más las placas una a otra, obtendremos una órbita elíptica más estirada, la órbita C, y si seguimos limitando la libertad del péndulo finalmente lo obligaremos a moverse en línea recta, conectando los puntos I2. Lo que le hicimos al infortunado péndulo fue limitar su libertad y obligarle a moverse solo a lo largo de un plano. Este movimiento de lado a lado entre dos puntos es el equivalente a proyectar el movimiento del péndulo sobre una pantalla plana entre el ojo del observador. Hemos convertido el movimiento circular en un movimiento reciprocante, quitándole parte de libertad al péndulo. Sin embargo, no cambiamos el tiempo requerido para el movimiento de ida y vuelta, sigue conservando el tiempo correcto. Lo único que hicimos fue convertir un simple movimiento periódico circular en un movimiento lineal, que sigue siendo un movimiento armónico y sencillo, generado originalmente por un movimiento circular. De esta manera podemos convertir todo movimiento circular uniforme, ya sea el de un electrón o un planeta, en un movimiento armónico simple. La única limitación es que debe ser observado siempre desde el mismo plano y el mismo ángulo, si es que dos observadores han de estar de acuerdo en el tiempo y posición del péndulo en cada caso. Así es como se incorpora a la imagen la subjetividad. Los dos extremos del péndulo, en los cuales no hay movimiento aparente, son diferentes para observadores diferentes, a menos que el suceso lo observen desde el mismo ángulo. Si el observador contempla la dirección del movimiento de lado a lado del péndulo, mientras se mueve en línea recta entre las placas, no verá ningún movimiento en absoluto. Puede que vea el péndulo ligeramente más cercano y ligeramente más alejado de sí mismo, pero no le será visible el movimiento lateral. Estará observando los dos puntos de reposo. Jerarquías de movimiento. En el capítulo 2 describimos las microrealidades como estando compuestas de campos de energía que interactúan y que pueden ser representados como partículas. Estas partículas tienen muchas propiedades. Tienen carga, spin, momento magnético y extrañeza, y en estos últimos años se han incorporado a la imagen el color y encanto. Visualicemos un átomo compuesto por un núcleo y las órbitas de los electrones. Encontramos rápidamente a los electrones orbitando el núcleo mientras al mismo tiempo rotan sobre su propio eje. Si miramos ahora el agregado de átomos de un cristal, encontramos que vibran sobre su posición fija en el entramado de este cristal. Así pues, el nivel micro de la naturaleza está representado por dos clases de movimiento, un movimiento circular de rotación de tipo spin y un movimiento de ida y vuelta debido a la vibración, cada uno sobre un punto fijado relativamente. Subamos un paso más en la jerarquía de estructuras de la naturaleza, por ejemplo, hacia las grandes moléculas. Estas moléculas confinan a los átomos a posiciones relativamente fijadas, y cualquier rama libre de una de estas moléculas tenderá a exhibir movimientos de tipo péndulo y de rotación. Los segmentos libres de estas largas moléculas también vibrarán en ida y vuelta, de forma parecida al movimiento de estirar una cuerda que vibra. La velocidad de esos movimientos es mucho más lenta que la velocidad a que orbita el electrón sobre el núcleo. Si observamos estructuras vivientes simples, como un protozoo o el plancton, solo encontramos un único tipo de movimiento, el movimiento de ida y vuelta del péndulo o de un muelle. Si miramos con un microscopio animales unicelulares simples, encontramos que sus movimientos son erráticos y que derivan de los movimientos de sus flagelos golpeando rápidamente hacia adelante y hacia atrás. Pueden rotar sobre sus ejes, pero es producido por la acción reciprocante de sus pequeñas piernas.
A medida que los organismos ganan en complejidad y se desarrolla un corazón rudimentario, encontramos la pulsación de un lado a otro del fluido sanguíneo primitivo, que a su vez provoca un retroceso corporal de atrás adelante. A través del reino animal, desde el plancton, el elefante, hasta llegar a los seres humanos, encontramos que prevalece el movimiento de oscilación. En las estructuras vivientes casi no hay spin. Estamos confinados a movernos pendularmente, o si se desea, con un comportamiento oscilante. A medida que avanzamos en la jerarquía de tamaños, y hacia los cuerpos celestes, la órbita y el spin reaparecen. Sabemos que todos los planetas rotan sobre su eje mientras que a la vez orbitan alrededor de sus respectivas estrellas. Sabemos que las galaxias rotan, al igual que los clústeres galácticos, y así sucesivamente. Resumiendo, encontramos que una de las características de las criaturas vivientes es su movimiento oscilante. Pero, tan inepta es la naturaleza que no ha podido inventar un volante, cosa que nuestros muy primitivos ancestros se las arreglaron fácilmente para hacer. ¿Por qué? ¿O es que hay algo más de lo que salta a la vista? Espiando el péndulo salvaje. Volvamos al viejo reloj del abuelo, con su pausado balanceo de péndulo, y veamos qué hay de insólito en su movimiento. En apariencia, no hay nada anormal. Su movimiento puede describirse como compuesto por el movimiento y el reposo. Recordamos vagamente haber escuchado algo de esto anteriormente. Analicemos el movimiento del péndulo. A medida que se aproxima al punto de reposo, se ralentiza más y más, finalmente, se para y empieza a moverse en dirección opuesta. Las leyes de la mecánica clásica nos dicen que en el punto de reposo la aceleración del cuerpo es máxima, su energía potencial es máxima, su velocidad es cero, y el tiempo requerido para cambiar la velocidad del péndulo es cero. Si analizamos los sucesos que tienen lugar en el punto cero desde el punto de vista de la mecánica cuántica, obtenemos una imagen diferente. Observemos el balanceo del péndulo como un punto matemático, es decir, un punto demasiado pequeño para ser medido, un punto adimensional, y sigamos su progreso a medida que se ralentiza. Claramente el punto cubrirá una distancia cada vez más pequeña por unidad de tiempo a medida que se va acercando al punto de giro. Pero la mecánica cuántica nos dice que cuando las distancias van por debajo de la distancia de Planck, que es de 1033 cm, entramos, efectivamente, en un nuevo mundo. Las relaciones causales entre acontecimientos se rompen, los movimientos se hacen erráticos en lugar de regulares. El tiempo y el espacio pueden convertirse en algo borroso o granulado. Quizás un fragmento de espacio puede ser atravesado por una partícula de materia en cualquier dirección sin necesariamente estar sincronizado con un fragmento de tiempo. En resumen, un par de acontecimientos ocurrirían bien en el espacio bien en el tiempo, y ese par no estarían conectados por una causa sino por una fluctuación aleatoria. Supongamos, realmente, que un punto material puede atravesar el espacio sin necesariamente requerir ninguna fracción de tiempo para ello. Si esto sucediera, entonces se ha abarcado un pedazo de espacio sin que haya transcurrido tiempo. Si dividimos esa diminuta parte de distancia al tiempo cero encontramos que el suceso se produjo a una velocidad infinita. Dicho de otra manera, cuando nos movemos a través del espacio sin utilizar tiempo, no importa lo corta que sea la distancia, ese suceso se produce a una velocidad infinita. En física existe un principio que afirma que cualquier suceso que no esté prohibido por las leyes de la física debería ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre con el péndulo? Todos los puntos del mismo se comportan de la misma manera, por tanto, todo él debe, durante una diminuta fracción de segundo, moverse a una velocidad infinita. ¿Puede moverse un objeto físico a una velocidad superior a la de la luz? Enfoquemos esto desde un ángulo diferente. Hemos escuchado acerca del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio establece que al tratar de medir dos parámetros de una partícula, por ejemplo, su momentum y su posición, nos encontramos que cuanto más exactamente conozcamos el momentum menos podemos saber la posición, y viceversa. Momentum significa simplemente masa por velocidad. Si queremos medir bien sea el momento bien la posición de una partícula, podemos medir con precisión solo una de esas cantidades. Si sabemos el momento exacto de una partícula, entonces la posición nos es totalmente indefinida o desconocida, y viceversa. Esto es un ejemplo de las extrañas maneras en que se comportan las partículas de tamaño atómico o incluso más pequeñas. Sabemos que, cuando está en reposo, cuando el péndulo está cambiando de dirección, su velocidad es cero.
Pero el momento, por lo menos a velocidades lentas, es igual a la velocidad multiplicada por la masa. Sin embargo, si multiplicamos cualquier cantidad por cero, nos da cero. Por tanto, ahora hemos establecido que el momento del péndulo en ese punto es cero, es decir, sabemos su valor con mucha exactitud, es cero. Pero antes dijimos que si sabemos con exactitud el momento de una partícula, entonces su posición se hace difusa y totalmente indefinida. Es decir, el péndulo puede hallarse en cualquier lugar, incluso al final del universo. Sí, pero tiene muy poco tiempo para llegar hasta allí porque todo este suceso se produce en cero tiempo. Así que ahí vamos de nuevo. El péndulo tiene que desaparecer en todas direcciones a velocidad infinita. Tendrá que expandirse muy rápidamente dentro del espacio, como un globo, y luego colapsar con igual rapidez. Tras hacerlo, regresa, recupera velocidad, y sigue con su habitual actividad campechana, como si no hubiera pasado nada. Ninguno de nosotros se hubiera imaginado que el pausado péndulo hiciera una cosa tan alocada cuando nadie está mirando. Pero ahí de nuevo, no podemos fiarnos de las apariencias. Para introducir un modelo más fácilmente digerible de este comportamiento, tomemos una cámara. Supongamos que queremos fotografiar a un pájaro en pleno vuelo con la luz reinante. Sabemos que si queremos conseguir una foto nítida del pájaro tenemos que utilizar un tiempo de exposición muy corto, digamos que de 0,001 segundo. Miramos nuestro fotómetro y vemos que con 0,001 segundo no dispondremos de luz suficiente para registrar la imagen en la película, y que para tener luz suficiente necesitaríamos por lo menos 0,1 segundo de exposición. Pero sabemos con que 0,1 segundo el pájaro estará fuera de la vista, y todo lo que habremos captado en la imagen será una mancha que representará el pájaro. Por tanto, sea como sea tenemos un problema. O dicho de otra manera, no podemos nadar y guardar la ropa. Hasta ahora hemos estado utilizando el péndulo como ejemplo. Pero un péndulo representa cualquier sistema que oscila, o que se mueve de uno a otro lado, ya sea un oscilador que pulse concéntricamente, que siga una órbita o gire sobre sí mismo. Desde la perspectiva de un observador, siempre hay dos puntos en los que cualquiera de estos sistemas parece estar en reposo. Pero para estar totalmente en reposo, es decir, estar en el punto en el que el movimiento en una dirección está cambiando de signo o invirtiendo la dirección, ese punto de reposo implica en cierta manera una desaparición de materia y un movimiento a velocidades infinitas o casi infinitas. Velocidad infinita y reposo total parecen en cierta manera complementarios. Hemos utilizado el péndulo como modelo, porque es fácil de visualizar. Sin embargo, los átomos de materia a temperatura ambiente vibran a una velocidad de casi 1015 Hz, por tanto, es muy probable que nuestra materia esté titilando adentro y afuera a esa velocidad. Realidades objetivas y subjetivas. En el capítulo 2 descubrimos mirando a través de un supermicroscopio que nuestra realidad objetiva está compuesta de vacío, de la nada, que está repleta de campos electromagnéticos pulsando, oscilando, y que a su vez se mueven entre dos puntos de reposo. Se llega a cada uno de estos puntos de reposo a través de un periodo de movimiento. Al principio de este capítulo intentamos analizar la naturaleza de nuestra realidad objetiva. Sabemos que consiste en la suma de impresiones totales que nuestros sentidos nos transmiten. Luego encontramos que nuestro sistema nervioso nos traduce la realidad objetiva en un código Morse de acción o movimiento y reposo, que son estados eléctricos oscilantes del sistema nervioso. Podemos así extraer el denominador común de nuestras realidades objetiva y subjetiva. Encontraremos que ambas realidades llegan a ser reales, debido solo al cambio o movimiento que se produce entre dos estados de reposo. Dicho de otra manera, si no hay cambio, estamos en un estado de reposo perpetuo. Un estado de perpetuo reposo significa ninguna realidad perceptible. Puede resultarnos útil evaluar la posibilidad de que la realidad tangible existe para nosotros solo mientras hay movimiento, y cuando se detiene el movimiento, la realidad material y sólida se hace borrosa y desaparece. En este punto no puedo resistirme a la tentación de citar de un libro de Alexandra David Neel y Luma Yongden 14 titulado The Secret Oral Teachings in Tibetan Buddhist Sects. El mundo tangible es movimiento, dicen los maestros, no una colección de objetos que se mueven sino el propio movimiento. No hay objetos en movimiento, es el movimiento el que constituye los objetos que aparecen ante nosotros, no hay nada más que movimiento. Este movimiento es una sucesión continuada e infinitamente rápida de destellos de energía, en tibetano, tsal o souk.
todos los objetos perceptibles a nuestros sentidos, todos los fenómenos, sea cual sea la clase y aspecto que puedan asumir, están constituidos por una rápida sucesión de acontecimientos instantáneos. Existen dos teorías, y ambas consideran el mundo como movimiento. Una afirma que el curso de este movimiento, que crea los fenómenos, es continuo, tal como nos parece a nosotros la corriente de un tranquilo río. La otra declara que el movimiento es intermitente, y avanza mediante destellos separados de energía, que se siguen unos a otros en intervalos tan pequeños que son casi inexistentes. Parece que antes hubo alguien aquí. Pero, ¿a dónde va la materia cuando desaparece periódicamente? ¿Y qué nos ocurre a nosotros mientras titilamos adentro y afuera? Aprenderemos sobre ello en los siguientes capítulos. Resumen. Nuestros sentidos nos traducen la realidad física en un código Morse de acción y reposo. Esta es nuestra realidad subjetiva. Podemos comparar este lenguaje de acción y reposo con el movimiento de un péndulo o un oscilador. Hemos mostrado que cuando el péndulo alcanza su punto de reposo, tiene que convertirse en no material durante un periodo de tiempo muy breve, y expandirse dentro del espacio a una velocidad casi infinita. Una cita de un libro budista tibetano sugiere esto mismo: el mundo tangible es movimiento. Sin cambio o movimiento no existe realidad objetiva ni subjetiva.